Sean todos bienvenidos, yo soy el profe Santana y el tema que estaremos viendo ahora son las características hereditarias. Las características hereditarias van a ser un conjunto, como luego lo dice, de características que van a ser heredados de una generación a otra. Dichas características hereditarias es lo que le va a otorgar sus particularidades a cada una de las especies cada una de las especies de los seres vivos de nuestro planeta. Las características hereditarias se van a transportar a partir de una molécula. Esta molécula es conocida como el ADN. Comentamos que las características hereditarias se van a pasar de generación en generación en la familia. En este caso, hace poco mirábamos un término que decíamos o nos referimos acerca de algo como la F1 o la F2. ¿Qué queremos decir con esto? Estamos escribiendo el término generación filial, de ahí la F. ¿Y qué es una generación filial? Pues una generación filial va a ser cada uno de los niveles de descendencia que pueda tener dos individuos que se estén reproduciendo. En este caso la F1 correspondería a la primera generación y la F2 correspondería a la segunda generación. En este caso la F3 vendría siendo la tercera generación. Quiere decir que sus padres son la F1 de sus abuelos y ustedes son la F2, son la segunda generación. A esto nos referimos con los términos de F1 y F2. Ahora, estas características hereditarias se van a mantener siempre en el linaje de la especie. En este caso, hablando de un individuo, ser humano, aquí tenemos un árbol genealógico. Las características de color de piel, color de ojos, forma de cabello, color de cabello, altura, si eres alto, si eres bajo, si eres de cuerpo llenito, si tienes una complexura muy delgada, estas son características hereditarias y que te las van a estar otorgando ya sea mamá o ya sea papá. Y a su vez papá y mamá los vienen otorgando de sus abuelos. Ahora, todas las características hereditarias se pueden expresar o se pueden mantener resguardadas. ¿A qué nos referimos con esto? Tenemos ciertos caracteres que se heredan que no se expresan en la F1, pero sí se van a expresar en la F2. Un ejemplo de esto podrían ser los ojos de color. Normalmente vemos que los abuelos, los progenitores, tienen ojos de color, alguno de los dos abuelos. Y después observamos que en la F1 no se presentan los ojos de color y al contrario, los hijos de los individuos progenitores tienen los ojos color oscuros, normalmente color café. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la F2? En el caso de la F2, aquí ya se puede expresar los ojos de color, ya sean verdes, azules o grises. Dependiendo también del color que sea, se puede expresar hasta la F1 o se pueden necesitar mayores generaciones para poderse expresar. Los más comunes son los ojos de color azul, ya que son los que necesitan menos cantidad de alelos dependiendo de los padres. Pues ya estamos comentando entonces que las características hereditarias van a ser aquellas que se van a heredar o se van a ir cediendo en un linaje de alguna especie. Las características hereditarias no se pueden desaparecer o no se pueden eliminar. Simplemente puede llegar a pasar que no se expresen. La única manera de desaparecer estas características es que el individuo muera y muera sin tener descendencia. Ahora estamos hablando de que todas las características hereditarias tienen que ser transportadas a partir de algo. ¿Qué es este algo? Pues va a ser la molécula de ADN. Esta es la molécula de ADN, es una representación en su formato de doble hélice que fue descubierto y fue propuesto de esta manera por Watson y Crick. Ahora, esta cadena de ADN es la que va a contener ciertos fragmentos que van a codificar para diferentes características hereditarias. A dichos fragmentos nosotros les vamos a llamar genes. Tenemos diversos genes, tenemos una muy buena cantidad de genes, alrededor de 20.000 genes que van a estar codificando para distintas características en los seres vivos. Puede ser que este fragmento donde lo vemos un poco amarillo vaya a codificar para el color del cabello, este fragmento donde se ve un poco azul vaya a codificar para el color de la piel y así consecutivamente con toda la molécula del ADN. Ahora, la molécula del ADN es una cadena que es extremadamente larga y por lo tanto no podría ser almacenada completamente en la célula. ¿Qué es lo que pasa? Mediante procesos adaptativos evolutivos a lo largo de los miles de millones de años se ha conseguido que las moléculas de ADN se superenrollen dentro de la célula. Esto se va a hacer mediante el uso de ciertas proteínas llamadas histonas.
Las histonas se van a unir a los extremos y en ciertas regiones del ADN y van a comenzar a enredarlo en sí mismo. Es como cuando ustedes tienen un tramo largo de hilo y lo comienzan a enredar sobre un carrete. En este caso, en lugar de tener toda la maraña del hilo amontonado, lo tenemos ordenado en un pequeño carrete. Ahora, estas histonas, una vez que comprimen lo suficiente el ADN, van a formar algo más. ¿Qué es lo que forman? Van a formar cromosomas. En este caso, aquí tenemos un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? El cariotipo es un mapa cromosómico de los seres humanos. Si vemos, aquí lo tenemos por pares. Los que vienen siendo rojos o rosas vamos a suponer que son de la madre y los que son azules vamos a suponer que son del padre. Los seres humanos tenemos 23 pares de cromosomas. Aquí están enumerados. Cada cromosoma del 1 al 23 va a representar ciertas funciones y dependiendo de ciertas alteraciones en diversos pares podemos desarrollar distintas enfermedades o síndromes. Por ejemplo, una alteración en el par 21 existiera un cromosoma extra, aquí llamaríamos que es la trisomía del par 21 y como resultado sería un niño con síndrome de Down. En este caso vemos que existen dos pares 23 en esta imagen representativa. No es porque así los tengamos, sino es porque simplemente se quiere reflejar el par sexual masculino y el par sexual femenino. Bien, dentro de las células del cuerpo humano nosotros vamos a encontrar diversas variaciones. ¿A qué nos referimos? Tenemos dos tipos de células. Unas células a las que les vamos a llamar células diploides. ¿Qué quiere decir esto? Que van a ser las células que tienen 23 pares de cromosomas. Es decir, que en total las células diploides tienen 46 cromosomas. 23 de tu madre y 23 de tu padre. ¿Qué células son diploides? Van a ser todas las células excepto las células sexuales. ¿Cuáles son las células sexuales? Nada más tenemos dos, el óvulo y el espermatozoide. Estas dos células van a ser haploides. ¿Qué quiere decir haploides? Que solo tienen 23 cromosomas. ¿Y por qué van a tener solo 23 cromosomas? Porque recuerden que estas son las dos células que se encargan de llevar el proceso de la fecundación. Y al momento que el espermatozoide fecunda el óvulo, en este momento se van a juntar los 23 cromosomas que tiene el espermatozoide y los 23 cromosomas que tiene el óvulo. Entonces, de este punto vamos a pasar de células haploides a células diploides con 23 pares. Los cromosomas no pueden estar distribuidos así nomás porque sí. Ya vimos que tienen un orden y que cada cromosoma tiene un número que los identifica porque van a codificar para características muy específicas. Ahora, hablando específicamente de la estructura de un cromosoma, podemos encontrar diversas características. ¿Qué características tenemos? Nosotros tenemos que un cromosoma va a tener también su propia distribución. En este caso, podemos observar que un cromosoma está formada por dos cromátides, ¿sí? Que cada una de estas cromátides es una tira gigantesca de ADN súper enrollada. Estos cromosomas van a estar unidos en una sección a la que nosotros le vamos a llamar centrómero, que es la parte donde se unen las dos cromátides. Este centrómero está cubierto por una membrana que se llama cinetocoro y que, como ustedes lo vieron en los procesos de mitosis y meiosis, el cinetocoro es el encargado de que los microtúbulos se unan a él y puedan separar las dos cromátides al momento de la división celular. También encontramos que la mayoría de los cromosomas, como ustedes lo pueden ver aquí, van a tener un brazo llamado brazo corto y otro brazo largo. La ubicación del brazo corto y el brazo largo va a depender de qué ubicación tenga el centrómero. Si se fijan, aquí hay centrómeros que están ubicados de distinta manera. Esto ya lo miraremos más adelante porque también tiene cada uno de sus nombres. Ahora, aquí vemos ciertos puntos muy importantes que van a ser las constricciones secundarias, que son regiones donde el material genético o las zonas codificantes son menores. Y finalmente tenemos los telómeros, que los telómeros funcionan como el reloj biológico de nuestras células. ¿De qué manera? Cada vez que una célula se va dividiendo, los telómeros se van acortando. ¿Qué es lo que quiere decir? Que conforme repetidos duplicaciones del ciclo celular, los telómeros se van a ir acortando hasta un punto en el que el telómero ya no existe y se va a comenzar a cortar parte de la información genética del ADN. Al momento de la célula va a estar perdiendo
información genética que se va a traducir en que va a perder genes y por lo tanto la célula se va a deteriorar y va a terminar muriendo. De hecho, hay ciertos estudios que se están haciendo para evitar que los telómeros se acorten. Si nosotros pudiéramos alargar el tiempo de vida de los telómeros, alargaríamos nuestra vida totalmente. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, con las células cancerígenas. En el caso de las células cancerígenas, ellos tienen una enzima que se llama telomerasa, que se encarga de reconstruir en cada división celular los telómeros. Es por eso que las células del cáncer son muy difíciles de eliminar y que se reproducen con una tasa muy acelerada. Básicamente estaríamos hablando de que las células cancerígenas encontraron la fuente de la eterna juventud. Entonces, hasta este punto podemos resumir lo siguiente: que las características hereditarias van a ser distintas características que se van a heredar de una generación a otra, de la generación F1 a la generación F2, de igual manera de los progenitores hacia la primera generación. Dichas características son lo que nos van a dar la diversidad y toda esta variedad de caracteres que podemos encontrar en los seres vivos, como estatura, peso, color de piel, color de ojos, etc. Dicha información de las características hereditarias se va a encontrar almacenada en una molécula llamada la molécula del ADN. Esta molécula de ADN se encuentra resguardada en el núcleo de cada una de nuestras células, a excepción de una. Y en este caso, la información del material genético mediante el acoplamiento de proteínas llamadas histonas se va a superenrollar para poder almacenarse dentro del núcleo de la célula en forma de cromosomas, que es lo que vemos aquí, que dijimos que esto era un cariotipo. Ahora mencionábamos que todas nuestras células iban a tener material genético, salvo sus excepciones, y en este caso vamos a encontrar material genético de dos tipos. Aquel que se encuentra en las células diploides, donde vamos a encontrar 23 pares de cromosomas o 46. Las diploides van a ser todas excepto las células sexuales. Y en el caso de las células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide, van a ser células haploides, donde únicamente vamos a encontrar 23. Ahora bien, para nuestra siguiente explicación vamos a utilizar estos dos ejemplos. ¿Qué es lo que tenemos que comprender? Aquí vamos a entender o a comprender distintos conceptos básicos relacionados con las características hereditarias. Aquí tenemos un papá de ojos cafés y tenemos una mamá de ojos azules, no sé si se alcancen a distinguir, pero para factores prácticos vamos a utilizar los siguientes ejemplos. Sí, encontramos aquí que nosotros tenemos que diferenciar primeramente de dos conceptos: fenotipo y genotipo. El genotipo van a ser todos los genes que un individuo tenga, independientemente de si se están expresando o no. Y el fenotipo van a ser únicamente esas características, esos genes que sí se expresan. Entonces puede haber personas que tengan genotipos diferentes a su fenotipo. En el caso de esta mamá, nosotros vemos que ella tiene un genotipo de 2 genes de ojos azules y su fenotipo es ojos azules. En este caso, su genotipo y su fenotipo sí concuerdan. Pero ahora vemos el caso del papá. Su fenotipo, que es lo que vemos, son ojos cafés. Pero su genotipo es diferente, porque él tiene un gen para ojos cafés y un gen para ojos azules. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que ahora entramos también a los conceptos de genes dominantes y genes recesivos. El gen que codifica para el ojo café es dominante sobre los genes que codifican para los ojos azules. Por lo tanto, si los ojos azules es recesivo, quiere decir que para que este gen se exprese debe de tener las dos copias, una proveniente del padre y una proveniente de la madre. Así este hijo tendría los ojos azules. Y en el caso en el que se encuentre un gen para ojos cafés y un gen para ojos azules, entonces el que se expresaría sería el dominante. Aquí entran otros conceptos, que es el de heterocigoto y homocigoto. ¿Qué quiere decir? Heterocigoto es que cuentan con genes distintos y homocigoto es que cuentan con genes iguales. En este caso, esta mujer es homocigota recesiva. ¿Por qué? Porque tiene 2 genes que codifican para la misma característica y ambos son recesivos. Y para el caso del padre, vamos a encontrar que es heterocigoto
dominante, porque aquí vamos a encontrar dos características distintas donde nada más se va a expresar la dominante. Ahora, dependiendo de la descendencia que puedan tener estas parejas, su generación F1 se va a formar mediante la combinación de estos caracteres. ¿Qué pasa? Tendríamos un ejemplo en el que si el papá otorga el gen recesivo para los ojos azules, el papá aquí es el que va a terminar decidiendo el color de los ojos, porque es quien tiene uno diferente. La mamá siempre va a otorgar genes recesivos de color azul. Entonces, ¿qué podría pasar? La mamá siempre va a otorgar un gen recesivo para ojo azul. ¿Quién va a variar? Va a ser el padre. Si el padre otorga su gen para los ojos azules, vamos a tener un homocigoto recesivo, que sería un hijo que tuviera los ojos azules. Pero si el padre otorga su gen dominante para ojos cafés, tendríamos un heterocigoto dominante. Y así podríamos tener diversas combinaciones, que estos se pueden ver mejor si se elaboran los cuadros de Punnett que vieron durante la tercera y segunda ley de Mendel. Esto sería el tema por hoy. Les agradezco su atención. Me despido.